Empiezo con el vídeo 5 de ejercicios del tema 7 integrales de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de segundo bachillerato, y en este vídeo y en el siguiente vamos a ver la integral definida y áreas. Antes de empezar con las áreas vamos a hacer una serie de integrales definidas para ir cogiendo hábito de cómo se hace. La primera es la integral entre 0 y 1 de 2 partido de x más 1, que es la integral de un neperiano, así que me queda 2 neperiano de x más 1 entre 0 y 1, son 2 neperiano de 2, menos 2 neperiano de 1, que es 2 neperiano de 2, que es neperiano de 4. La segunda es la integral entre 1 y 2 de un polinomio. Hago la integral del polinomio, me queda x cubo partido por 3 menos 5x cuadrado partido por 2 menos 1 partido por 3x al cubo entre 1 y 2. Sustituyo cada uno de los valores. Aquí ten muchísimo cuidado con los cálculos de las fracciones. Me da menos 59 octavos más 5 medios, que son menos 39 octavos. En la 3, la integral entre 2 y 5 de menos 3x al cuadrado es la integral menos 3x al cubo partido por 3 entre 5 y 2, así que es menos x al cubo entre 2 y 5, y me da menos 117. En la 4, la integral entre 4 y 6 de 2x menos 1 me da 18. Y la 5, la integral entre menos 2 y 2 de x al cubo más x, sería entre menos 2 y 2 de x a la cuarta partido por 4 más x cuadrado partido por 4 me da 0. En la 6, la integral entre 1 y 4 de raíz de x, que hago primero la integral de raíz de x, que es 2 tercios raíz cuadrada de x al cubo entre 1 y 4, sustituyo y me da 14 tercios. La 7, la integral entre 1 y e de 1 partido por x, es neperiano de x entre 1 y e, que me da 1. La 8, la integral entre menos 1 y 3 de elevado a x menos 2, es e elevado a x menos 2 entre menos 1 y 3, y me da e a la cuarta menos 1 partido de e al cubo. La 9, la integral entre 0 y 2 de 3x cuadrado menos 6x diferencial de x, me da x al cubo menos 3x cuadrado entre 0 y 2, que es menos 4. Y la 10, la integral entre menos 1 y 2 de la multiplicación de dos polinomios. Hago la multiplicación para integrar, me queda x a la cuarta partido por 4 más x al cubo partido por 3 menos x cuadrado menos 2x entre menos 1 y 2. Sustituyo aplicando la regla de Barrow, me da menos 9 cuartos. La integral entre 0 y 6 de un polinomio me da x cubo partido por 3 más x cuadrado partido por 2 más x entre 0 y 6 me da 268 partido por 3. En la 12, la integral entre 0 y raíz de 3 de la integral que veis ahí, que es inmediata. Bueno, tengo que hacer una serie de operaciones, multiplicar por un medio fuera y por 2 dentro, me da un medio por la integral, por 2 tercios de la raíz de x cuadrado más 1 al cubo entre 0 y raíz de 3 me da 8 tercios. La 13, la integral entre menos 1 y 4, esta integral hemos hecho antes, multiplico por 2 arriba y por medio fuera, me da el neperiano de x cuadrado más 2x más 4 entre menos 1 y 4, que al final me da neperiano de 10. La 14, la integral entre 1 y e de neperiano de x, la hago por partes, primero la integral y luego ya sustituyo la solución, que es x por neperiano de x menos 1 entre 1 y e, y me da 1. La 15, la integral entre 1 y 5 de ese polinomio, me da menos x al cubo partido por 3 más 3x cuadrado menos 5x entre 1 y 5. Sustituyo aplicando la regla de Barrow y me da al final 32 tercios. Vamos a empezar a relacionar las integrales definidas con las áreas. En el ejercicio 2 me pide que haya las siguientes integrales definidas y que dibuje el área a la que corresponde. La primera, la integral entre 1 y 5 de x diferencial de x.
La integral que nos piden coincide con el área del trapecio que está coloreado, que veis ahí a la derecha. Es la integral entre 1 y 5 de x diferencial de x, que es x cuadrado partido por 2 entre 1 y 5, que es 12. La B, la integral buscada, es la suma algebraica de dos recintos. Veis el dibujo. Teniendo en cuenta que tenemos que hacer los puntos de corte de la recta con el eje x y dividimos la integral en dos partes. El punto de corte es x igual a 4, así que la integral entre 0 y 6 de 1 medio de x menos 2 me queda como menos la integral entre 0 y 4, que está por debajo de g de las x, de 1 medio de x menos 2, más la integral entre 4 y 6 de 1 medio de x menos 2 diferencial de x. Me queda la integral de x cuadrado partido por 4 menos 2x, la primera negativa entre 0 y 4 y la segunda entre 4 y 6. Sustituyo los valores y al final me da 5. Me pide que haya que interprete la integral entre menos 2 y 2 de x cuadrado menos 4 diferencial de x. Primero hallamos los puntos de corte de la función con el eje x, que son más menos 2. Lo dibujo, ahí lo veis. Según el dibujo podemos calcular el área de una de las partes como es simétrica con respecto al eje y, y como además está por debajo del eje de las x hay que hacerlo en valor absoluto o ponerlo con un signo negativo. Así que es la integral entre menos 2 y 2 de x cuadrado menos 4 multiplicada por 2 es la integral entre 0 y 2 y haciendo operaciones me da 16 tercios. Ahora me pide la integral entre 0 y 2 de a la x diferencial de x. Hago el dibujo y me queda el cuadrado menos 1, que es 6,39. Me pide que haya la región comprendida entre la función que me dan allí, el eje x, la recta x igual a 0 y x igual a 5. Primero calculamos los puntos de corte de la función con el eje x. X cuadrado menos 1 igual a 0 me da más menos 1 y x cuadrado menos 4 me da más menos 2. Solo nos sirven el 1 y el 2 porque son los números que están entre el 0 y el 5, que son las rectas entre las que me pide el área. Entonces tendremos tres recintos: el primero entre 0 y 1, el segundo entre 1 y 2 y el tercero entre 2 y 5. Vamos a hacer toda la integral en valor absoluto porque como no hemos hecho el dibujo no sabemos si está por encima o por debajo de las x, así que la es la integral entre 0 y 5 de la función y la voy a hacer hago la multiplicación, que es x a la cuarta menos 5x cuadrado más 4 diferencial de x, y será la integral entre 0 y 1 más la integral entre 1 y 2 más la integral entre 2 y 5. La integral me queda x a la quinta partido por 5 menos 5x al cubo partido por 3 más 4x entre 0 y 1, entre 1 y 2 y entre 2 y 5. Hago sustituciones de los números en cada caso. Voy sumando los valores absolutos, o sea, las fracciones en cada tramo, y al final me queda 2198 partido por 5. Me pide que haya el área comprendida entre y igual a x al cubo menos x cuadrado menos 2x y el eje x. Primero calculamos los puntos de corte con el eje x, igualamos la función a 0, me da x0, x menos 1 y x2, así que tendremos dos recintos, el 1 entre menos 1 y 0 y entre 0 y 2. Como no hemos hecho el dibujo no sabemos si está por encima o por debajo de las x, hacemos toda la integral en valor absoluto. Me queda, está por encima, me queda la integral de x a la cuarta partido por 4 menos x al cubo partido por 3 menos x cuadrado entre menos 1 y 0 y entre 0 y 2. Aplicamos la regla de Barrow, hacemos operaciones con las fracciones y me da 8 tercios unidades cuadradas. El 7 me dice que calcule el área limitada por x al cubo menos 12x y el eje x entre 2 y 2.
Primero calculamos los puntos de corte de la función con el eje x, x al cubo menos 12x igual a 0, me da por un lado 0 y por otro lado más o menos 2 raíz de 3. El único punto de corte situado entre menos 2 y 2 es x igual a 0, por lo que tendremos dos recintos. Aquí está entre menos 2 y 0 y entre 0 y 2. El área, por tanto, será el valor absoluto entre menos 2 y 0 de la función más el valor absoluto de la integral entre 0 y 2 de la función. La integral me da x a la cuarta partido por 4 menos 6x cuadrado entre menos 2 y 0 y entre 0 y 2. Sustituyendo, al final me da 40 unidades cuadradas. La 8 me pide el área del recinto limitado por dos curvas. Calculamos los puntos de corte entre las dos curvas igualando las dos funciones y me dan dos puntos, menos 2 y 2. Entre menos 2 y 2, la parábola f de x está por encima de g de x, ya que f de 0 me da 4 es mayor que g de 0, que es menos 4. Así que el área será la integral entre menos 2 y 2 de f de x menos g de x. Hago las operaciones de los polinomios, me queda la integral entre menos 2 y 2 de menos 2x cuadrado más 8 diferencial de x entre menos 2 y 2 de menos 2x al cubo partido por 3 más 8x, que me da 64 tercios unidades cuadradas. No me dice que haya el área encerrada entre las gráficas de las dos siguientes funciones, f de x, g de x, entre x y entre x igual a menos 2 y 2. Primero vamos a calcular los puntos de corte entre las dos funciones, las igualamos y me da x igual a 0, menos 1 y 3. Habrá dos recintos, entre menos 1 y 0, entre 0 y 3. Y veis ahí el dibujo. Lo hacemos un valor absoluto, aunque con el dibujo ya vemos que están las dos por encima del eje x, así que no haría falta. Y luego ya una vez aplicada la regla de Barrow, vemos que la integral nos da 71 sextos unidades cuadradas. En el 10 me pide el área del recinto limitado por x al cuadrado más 4x y igual a 5. Calculamos los puntos de corte, igualamos la función y a 5, que me da menos 1 y 5. Así que será el área entre menos 1 y 5 de 5 menos x cuadrado más 4x, que me da 5x menos x al cubo partido por 3 más x cuadrado entre menos 1 y 5. Y haciendo sustituciones me da 80 tercios unidades cuadradas. El 11 me pide que calcule el área limitado por las siguientes funciones. En el primer apartado tenemos que calcular los puntos de corte. Primero igualamos las dos funciones, así que me da x igual a menos 1 y x igual a 3. Entre menos 1 y 3, para saber quién está por encima y quién está por debajo, f de 0 me da 1, que es mayor que g de 0, que es un medio. Así que f de x está por encima, será la integral entre menos 1 y 3 de raíz de x más 1 menos x más 1 partido por 2 diferencial de x. Hago la integral entre menos 1 y 3, sustituyo menos 1 y 3 por la regla de Barrow y me da 4 tercios unidades cuadradas. En el 11, en la continuación, el apartado B, como me da una función en valor absoluto, definimos g de x como una función a trozos, menos x para los x menores que 0 y x para los x mayores o iguales que 0. Y calculamos ahora los puntos de corte entre f y g. X cuadrado partido por 2 igual a menos x me da menos 2 y 0, y x cuadrado partido por 2 igual a x me da 2 y 0. Si x es menor que 0, f de x menos g de x me da x cuadrado más partido por 2 más x. Y si x es mayor o igual que 0, f de x menos g de x me da x cuadrado partido por 2 menos x. Así que el área será entre menos 2 y 0 de la primera resta que hemos visto, más la integral entre 0 y 2 de la segunda. Hacemos la integral, que me da x cubo partido por 6 más x cuadrado partido por 2. Y aplicamos la regla de Barrow, me da 8 tercios unidades cuadradas.
pues me pide que calcule el área del recinto limitado por las funciones igual a para 1 partido de x menos 1, para x mayor que 1, y igual a 1 y las rectas x igual a 1 y x igual a 4. La función y igual a 1 partido de x menos 1 es una hipérbola que la he desplazado horizontalmente, de manera que la asíntota vertical se encuentra en x igual a 1, lo veis ahí en el dibujo. Los puntos de corte entre las dos funciones igualamos y me da x igual a 2. El área pedida la vemos en la gráfica, y el área es la suma del área del cuadrado del lado 1 más el área de la región comprendida entre igual a x menos 1, el eje de las x, y las rectas 2 y 4. El área del cuadrado es 1 al cuadrado igual a 1, así que el área es igual a 1 más la integral entre 2 y 4 de 1 partido de x menos 1 diferencial de x, que me da 1 más neperiano de 3 unidades cuadradas. La 13 me dice que hay el área encerrada entre la función menos x por x menos 4 y el eje x, que representa el recinto cuya área hemos calculado. Los puntos de corte con el eje x, hacemos la función igual a 0, son 0 y 4. La función dada es una parábola abierta hacia abajo cuyo vértice está en el punto 2, 4, y por lo tanto el área será la integral entre 0 y 4 de menos x por x menos 4, que me da menos x cubo partido por 3 más 2x cuadrado entre 0 y 4, que son 32 tercios unidades cuadradas. Ahí veis el dibujo. El 14 me pide que en cada caso haya el área limitada por varias curvas. En el primer caso me da x cuadrado menos 4, el eje x, y las rectas x igual a 0 y x igual a 2. Los puntos de corte con el eje x son menos 2 y 2. Solo nos sirve el 2, que es entre 0 y 2. F de 1 me da menos 3, así que estamos debajo del eje de las x, como podemos ver en el dibujo. Así que el recinto es 0,2. Es el valor absoluto de la integral entre 0 y 2 de x cuadrado menos 4, que es x cubo partido por 3 menos 4x entre 0 y 2, me da 16 tercios de unidades cuadradas. El apartado B me da la función 2x menos x cuadrado y las rectas menos 1 y 1. Los puntos de corte con el eje x son 0 y 2. Por lo tanto habrá dos recintos, lo veis en el dibujo, entre menos 1 y 0 y entre 0 y 1. Así que la integral es el valor absoluto entre menos 1 y 0, porque está abajo del eje de las x, de 2x menos x cuadrado, y luego la integral entre 0 y 1 de 2x menos x cuadrado. La integral es x cuadrado menos x cubo partido por 3 entre menos 1 y 0 y entre 0 y 1, y me da 2 unidades cuadradas. Seguimos en el 14, el apartado C, es la función de x cuadrado menos 2x menos 3 y el eje x. Hallamos los puntos de corte con el eje x, que me da menos 1 y 3, como podéis ver ahí en el dibujo. F de 0 es menos 3, así que está por debajo del eje de las x, como también hemos podido comprobar. Así que hay un recinto entre menos 1 y 3 que tenemos que poner en valor absoluto, y me quedaría x al cubo entre 3 menos x cuadrado menos 3x entre menos 1 y 3. Aplicando la regla de Barrow me da 32 tercios unidades cuadradas. En el apartado D, f de x es 1 menos x cuadrado, el eje x y las rectas menos 2 y 2. Los puntos de corte con el eje x son menos 1 y 1, lo veis ahí en la gráfica. Así que me salen tres recintos, entre menos 2 y menos 1, que está por debajo del eje de las x, entre menos 1 y 1, que está por encima, y entre 1 y 2, que está por debajo. Así que ponemos valor absoluto en el primero y en el tercero. La integral me queda x menos x cubo partido por 3 entre menos 2 y menos 1, entre menos 1 y 1 y entre 1 y 2, y aplicando la regla de Barrow, haciendo operaciones y aplicando los valores absolutos, me da 4 unidades cuadradas. En el apartado E me da e a la x, el eje x y las rectas menos 1 y 3. No tiene puntos de corte con el eje x, así que veis el dibujo, el área es la integral de menos 1 y 3 de e a la x, que me da e a la 4 menos 1 partido por e, que son 19,7 unidades cuadradas.
La f es x cuadrado más 1, el eje x, y las rectas x igual a menos 1 y x igual a 3. No tiro puntos de corte con el eje x, veis el dibujo, entonces la integral está por encima del eje de las x, es la integral entre menos 1 y 3 de x cuadrado más 1, que me da 40 tercios unidades cuadradas. En 35 me pide el área delimitada por y igual a 2x cuadrado menos 2x menos 4, el eje x y las rectas menos 2 y 2. X menos 2 y 2. Me pide que lo represente también. Los cortes con el eje x, hacemos la función igual a 0, son menos 1 y 2. De los dos valores obtenidos, menos 1 se encuentra entre los dos límites, entre menos 2 y 2. Para representar la función, debemos tener en cuenta que la parábola está abierta hacia arriba y que el vértice es el punto 1 medio menos 9 medios. Lo veis ahí en el dibujo. Tendremos dos recintos, el 1, que es entre menos 2 y menos 1, y el 2 entre menos 1 y 2. En el recinto 2 la función no está por debajo del eje de las x, así que pondremos la integral en valor absoluto. La integral, el valor me da 2x cubo partido por 3 menos x cuadrado menos 4x entre menos 2 y 1 y entre menos 1 y 2. Aplicamos la regla de Barrow y me da 38 tercios unidades cuadradas. Bien, pues este ha sido el quinto vídeo del tema 7 integrales, en el que hemos visto las primeras integrales definidas y áreas de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de segundo de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido, y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.